importante dar esas, eso. Muy bien, esas buenas noticias, ¿no? Entonces, voy a trabajar con las diapositivas. Bien, ¿no? A ver, ay, permítame un rato. Bien, estábamos viendo todo lo que es la parte de la historia, las edades de historia, ya nos metimos por ahí, ¿no es cierto? Ya nos metimos a la prehistoria, comenzamos por ahí, hasta que se dictar, ¿sí? Chicos, quisiera recordar un ejercicio de memoria con ustedes, ¿sí? Preguntando, ¿no? Vamos preguntando. Ya es atentos al micrófono para lectura, participación, preguntas, comentarios. Entonces vamos ahí. De la ¿Cuáles eran las tres etapas de la prehistoria? ¿Ya? Vamos a comenzar acá con mi pana Ángel. Ángel Proaño, si eres tan amable. Mi pana Ángel, cuéntanos, ¿cuáles eran esas tres de la prehistoria? Mm, La edad de piedra, sí, ¿verdad? La edad paleolítica y neolítica. Ya, esas dos son las edades de la piedra, el paleo y el neo, porque es la piedra misma, ¿no es cierto? La piedra antigua y piedra. Entonces esas dos sí están bien, la paleolítica, neolítica. Y última final que era la más cortita, ¿cuál era? La edad de los metales. Eso, perfecto, muy bien. Perdón, es lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Correcto, esa es la prehistoria, ya, historia, ¿no? Acuérdate, verás, si es que no te gusta mucho, me refiero a todos, ¿no? Si no te gusta mucho el tema de historia, aburrido, lo que sea, mira tú que en cualquier conversación, ¿sí? Si te vas, si te vas a hacer mecánico, si te vas a hacer profesión que vayas a coger, ¿sí? En cualquier conversación te puedes distinguir. ¿Alguna vez vas a ser invitado a la casa de los papás de tu novia? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser bonito que te, ¿no es cierto? No será tu corte de pelo, no será quizás bueno, también la vestimenta, bien vestido, entonces también está pero no hay nada más rico en una persona que su conocimiento cultural, chicos, ¿sí? Te cambia la atmósfera de una conversación en una casa, en un almuerzo, en una cena, ¿no es cierto? En una reunioncita, tener algo más que hablar que solo de Bad Bunny, ¿sí? El último hit de Maluma. No, o sea, sí están bien, yo no les digo que eso esté mal, pero no podemos quedarnos solo en eso, ese es el punto. Entonces, ese no quedarse en eso es lo que te reporta justamente esta materia. Entonces, vele más allá de que sí estás en decir que relajo, que lo que sea. Bueno, pero que sea una oportunidad y estás aquí, estás con nosotros, estás conmigo, esta clase, aprovéchale por ese lado. Sí, mírale que para culturalmente que tú te defiendas. Aquí los herramientas, chicos, les damos información y les hacemos capciosas. Tú has visto videos, ¿no es cierto?, que seguramente antes ni los habías chequeado, que son disruptivos, que rompen la educación tradicional, al menos latinoamericana, que es muy sesgada. Entonces tú vas a tener elementos para hablar en una reunión profesional, en una escena, si estás pretendiéndole a una chica, ¿no es cierto? Una jovencita, pues también te invitarán a los papás, ¿no es cierto?, de tu novio, de tu esposo, ¿no? Y querrán, ¿cómo piensas, no es cierto? ¿Qué piensas de tal tema, de tal otro tema? Me gustó, mira. Sí, no vendría con el vestido de ahí, de Sahara o lo que sea, ¿no? Pero vino decente, vino limpiecita, ¿no es cierto? Y sobre todo conversó cosas muy interesantes que acá nos decían. Miren, en una entrevista de trabajo, chicos, eso me olvidaba. ¿Ah? Tú vas a ir a una entrevista de trabajo, cualquier rato, ya en medio de tu carrera, por ahí, ya te y te entrevistan, te preguntan, ¿qué piensa de tal cosa, señorita, señor? ¿Sí? ¿Cómo ve este tema de aquí y de acá? Y si tú te has pasado estas horas, ¿no es cierto? Ahí sin aprovechar, churos, se te va a complicar un poco, vas a salir con respuestas ahí al paso nomás, ¿ya?
muchos trabajos podrás ganarte por lo que tú puedas llegar a convencer y demostrar tu conocimiento en otras áreas fuera de la de tu profesión. Y esa es el área de cultura social, chicos. Esto es cultura. Por eso yo decía, aprendan a Fanesca, aprendan esto. Me muero por tener una clase presencial con ustedes. Yo quisiera tener la clase, porque ahí sí hacemos. Ahí compartimos, llevamos a veces un platito de, uno lleva un omito, otro lleva un quimbolito, lo que sea, ¿no es cierto? En un día especial, intercambiamos, vemos cómo se hace el origen del plato, por qué viene esto, las costumbres indígenas que están ahí, las costumbres hispánicas que están ahí, y la mezcla que le hace riquísimo. O sea, ahí puedes vivir estas cosas. Odio con toda mi alma este sistema de online, sí, pero no nos queda más, pues lo único que tenemos de que echar mano, pero hay que tratar de que no se pierdan esas cosas. ¿Ok? Entonces, te invito, ¿no es cierto?, a que le veas así esto, porque a veces sí suele ser medio pesado, es que la prehistoria, en un martes tarde que está soleado, estuviera jugando básquet afuera, aunque sea ahí con mascarilla, lo que sea así, pues sí, sí, yo también, ¿ya? Pero mírale que esto te puede traer estos beneficios que son in incalculables, ¿sí? Incalculables. Una cosa de esto que tú aprendas bien, te abre las puertas para algunas opciones interesantes en tu vida. ¿Ok? Entonces, es por eso, chicos, que estamos en este asunto, ¿no? Aparte de que te tome la Cenecid famosa. Bien, entonces miren, claro, como bien nos decía nuestro pana, ¿no es cierto? Ángel, que nos ayudó hace un ratito a hacer recuerdo, sí, estas son las tres edades, ¿no es cierto? Paleolítico, neolítico y la edad de los metales. ¿Ya? Y a su vez la edad de los metales se dividía, ¿no es cierto?, en cobre, edad de bronce y hierro. ¿Ya? Como veíamos, ¿no es cierto?, el más grandote de todos estos periodos era el paleolítico. 4 millones de años. Salvaje, ¿no es cierto? 4 millones de años es un montón de tiempo. Para que el cerebro se crezca 4 veces, imagínense la cantidad de tiempo que pasó. Sí, gracias a la carne cocinadita que podían ya comer nuestros antepasados. Sí, entonces, y carne, ¿no? No McDonald's, sino carne. O sea, un buen filete ahí, bien rociadito, ¿no es cierto? Qué rico ahí. Ok, entonces acá dice historia, ¿no es cierto? Y de ahí sí partimos para la historia, ¿ya? ¿Cuál es el hecho, ¿no es cierto? Que nos volcaba a la historia, es esto, ¿no? La escritura, ¿ya? 4.000 años antes de Cristo realmente es un poquito más exacto que los 3.500, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a actualizarle y la Cenecida en realidad sí lo ve así también, ¿ya? Entonces son los 4.000 AC aproximadamente descubrimiento de la escritura. Y de ahí sí, entonces con eso sí entramos a la historia, ¿no es cierto? Y empezamos a registrar qué es lo que estás haciendo tú en tu cuaderno. Tú vas a poder estudiar todas estas cosas, tú estás haciendo historia y es tu historia personal de conocimiento, es tu cuaderno. Entonces, ahí tú tienes, ahí estás marcando la historia. Imagínate si no supieras leer ni escribir, ¿cómo logras aprender todo lo que estamos viendo, estas materias? Ni en 100 años, pues chicos. Entonces, la escritura es algo que se debe agradecer con el alma, ¿no es cierto? Es algo positivo, positivo y no acostumbrarnos solo a digitar en teclado, ¿sí? Es otro efecto neurológico que yo nunca me cansaré de decirles, el que se genera cuando escribes con tu esferito, ¿sí? A mano, lo que se llama escribir a mano, es riquísimo eso, ¿sí? Entonces, funciona en muchas áreas de tu cerebrito que le vas a ayudar. Es como un masaje cerebral, ¿no? ¿Ok? Pues ahí entramos a la historia y la historia tiene 4 periodos también, que son los que tenemos aquí, ¿no es cierto? La antigua, la media, la moderna y la contemporánea, ¿cierto? La antigua, la media, la moderna y la contemporánea, ¿ya? Entonces nos habíamos empezado ya a estudiar la edad antigua, ¿cierto? No nos vamos a quedar ahorita en el paleo ni nada de eso, ya revisamos, así que vamos a ver las otras cosas. Sí, además que muy poco tomas en sí de lo que es prehistoria. Quizás del rol de la mujer en la prehistoria, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando te pregunten, ¿no es cierto?, cosas como, ¿era la figura divina? Tenía, hay mucha
tenía mucha participación de la mujer en la enseñanza, era idolatrada, deificada, divinizada, cosas así. Es como he estado preguntando en la Cenecid. ¿Eso en qué época de la historia es? ¿No es cierto? En el que está ese rol de la mujer. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, no es la historia, es la prehistoria, ¿no es cierto? Si te dan esas opciones, le tienes que poner es del edad de la piedra o el paleolítico, neolítico, ¿sí? O más bien, creo que te ponen como la opción de comunidad primitiva, ¿no es cierto? Comunidad primitiva. Entonces ahí sí está el tema de esta parte de la materia que estamos revisando ahorita, ¿ok? Y aquí acuérdense de estas figuras, las Venus de Valdivia, las Venus de Wildorf, y así de otros lugares más, siempre han sido figuras especiales de la mujer. ¿Ya? Bueno, de ahí pasamos al neolítico, ¿no es cierto? Pasamos al neolítico con agricultura, la ganadería, ¿no es cierto? Son cosas importantísimas que el neolítico trae. Tenemos el sedentarismo, la gente ya vive en lugares sin estar paseándose como langostas, ¿no es cierto? Acabando con todo lo que habían, iban a otro lugar. No, aquí ya se dan cuenta que apegándose a lugares de agua dulce, fuentes de agua dulce, pueden quedarse tranquilamente cuando pueden ya cultivar, ¿sí? Y ya cultivando ahí, pueden tener a los animales también ahí y ya no hay necesidad de que se muevan. Entonces, automáticamente este neolítico es especialísimo, ¿ah? Porque aquí surge, chicos, surge la división del trabajo, surge la división del trabajo, surge la propiedad privada, ¿sí? El que tus papis estén partiendo la espalda, ¿no es cierto?, en el trabajo, para tener una casita, una propiedad, ¿cierto? O tus abuelitos que hicieron eso, ¿ya? Entonces, esta lucha va desde aquí, desde el neolítico. ¿Cuánto? Más o menos los 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Vamos, ya antes de Cristo, o sea, ahorita son 12.000 años atrás, ¿sí? De lo que estamos hoy, retrocede 12.000 años, desde ahí la propiedad privada ya está presente. ¿Por qué? Porque la gente ya se queda quieta en un lugar. Entonces, ese lugar le gustará que sea de ellos, pues, ¿no es cierto? Ya son comunidades no de 25 personas, sino acuérdate, son de 100 personas, de 150, 200, ya son clanes, ¿ya? Entonces, acá ellos ya querrán tener algo propio para no estar paseándose de aquí para allá, para acá, ¿no es cierto? Ya quieren quedarse en un lugar. Entonces, ahí estarán ellos ya cultivando, teniendo sus animalitos, todo eso es neolítico, eso es neolítico. Propiedad privada, este terreno es mío, estos animalitos son míos, este cultivo es mío porque yo lo estoy cuidando al animalito, yo estoy cultivando, yo estoy cosechando, estoy cuidando todo esto, entonces me pertenece, ¿sí? Ya me pertenece, ya esto me pertenece, el animalito, el cultivo, el agua, el río donde estoy, la casa que construyo, ¿sí? Porque lo he hecho con mis manos, pues, entonces me pertenece. Entonces, de aquí ya tendrán los seres humanos su terreno, sus viviendas, sus animalitos, sus cultivos, su alimento. Desde aquí está la propiedad privada. Por eso es que la teoría marxista, como le habíamos estudiado, ¿no es cierto? La ideología marxista no pasa de ideología, es utópico, porque el dato que quieren ellos de eliminar la propiedad privada, tienen un problema de 10.000 años, 12.000 años que ya la humanidad está acostumbrada, ya ha ido heredando las propiedades y todo eso. Entonces, derrumbar todo ese modelo sí es complicado, chicos. Habría que modificar, hacer algunas cosas, de eso es lo que se trata, pero quitar la propiedad privada a la gente no ha dado buen resultado. Sí, decir, no, yo soy el Estado, préstame tu propiedad, te quito, ¿no es cierto? Tú vives en un lugar chiquitito y ahora te voy a meter 20 familias más ahí dentro de lo tuyo. Eso es una manera arbitraria, ¿sí?, de repartición de propiedad privada y no ha traído buenos resultados. Finalmente la gente se queja, no valora, no valoran los que les están regalando, ¿sí?, porque no trabajaron nunca por eso, por tanto es injusto, y tampoco menos van a valorar a quienes están quitando. Ah, porque dice, claro, yo trabajé por esto y viene un Estado y me quita. ¿Qué les pasa?
no le acepto a la otra familia. Y hay broncas, hay problemas y hay relajo. Entonces, no hay nada mejor que ganarse las cositas por el propio esfuerzo. ¿Sí? Porque estamos viendo aquí, desde el Neolítico ya funciona ese sistema. 12.000 años, 10.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, vean, este es lo chévere, digamos, del Neolítico, digamos, los legados, ¿no? Los legados. Los legados. La agricultura, la ganadería, la propiedad privada, la división del trabajo, ¿sí? ¿Qué más está aquí? Las herramientas, obviamente, que ya utilizaban, ¿m? Y pues creo que nada más, ¿no? Y aquí estaban las figuritas, ahí está la piedra trabajada, como bien nos decía nuestro amigo Ángel, ¿ah? Estas piedritas, en el Paleolítico eran las viejas piedras, no estaban tan elaboraditas. En este Neolítico ya les pulen con esa precisión que les ven ustedes que eran así ya como cuchillos, ¿no? Y con eso ya hacen sus trabajos, ¿no? Los telares también, ¿ya? Y llegamos a la edad de los metales, cobre, bronce y hierro, ¿no es cierto? Cobre, bronce y hierro en ese orden respectivamente. Esta es la que menos dura 1.000 añitos, versus los 4 millones de años de los paleolíticos, versus los 7, 8.000 años del neolítico, y este dura 1.000 años, el de los metales, ¿ya? Pues claro, aquí están, ya se dan roles sociales, ya hay más jerarquía en la sociedad, como ya están agrupados en un solo lugar, entonces necesitan ordenarse, organizarse, entonces ya empieza a haber jerarcas, generalmente eran los más antiguos, los más viejitos, los que mandaban, ya, ya empiezan la fuerza militar aquí a hacerse fuerte, a entrenarse y todo eso, porque ya hay más armas, ya defenderán la propiedad del uno, querrán la propiedad del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá son las primeras guerras de las edades de los metales, chicos, ¿no? Ya están las primeras guerras por propiedad, por los bienes, por los animales, por todo eso, ¿ya? Y aquí estamos viendo, ¿sí? Aquí en esta edad de los metales estamos viendo, miren, cómo funcionaban todas estas tecnologías, ¿no? Esto es tecnología, ¿no? Y el uso de los recursos para vivir mejor, ¿no es cierto? Vivir mejor, ¿ya? Joyas, etcétera, etcétera, es el tema de los metales, ¿ok? Entonces, bien, no nos quedamos mucho en eso, pasamos al tema de la historia, edad antigua. Ahí sí vamos a las edades de la historia, ¿cierto? Entonces vamos a la edad antigua. Haz cuenta que eres tú, ¿no es cierto? Vamos a ver tu infancia, luego la pubertad, la adolescencia, adulto, ¿no es cierto? Y viejito, ¿ya? Entonces, eso es edad antigua, la niñez. La edad media, podríamos decir tranquilamente como tu pubertad y adolescencia. De ahí viene la edad moderna, que es del adulto joven, y la edad contemporánea, que es la actual, ¿sí? Donde podríamos hablar del viejo, del viejito, ¿no? Haciendo un símil con las edades del ser humano, ¿ya? Entonces, aquí habíamos estado viendo esto, ¿cierto? La antigua edad antigua, ¿ya? Edad antigua. Entonces, acá está el surgimiento de la escritura, ¿no? Aquí me gustaría ya empezar a pedirles que me ayuden con la lecturita, ¿sí? A ver, mi pana Adrián Melo, por favor, danos una lecturita. Gracias. Edad Antigua. Es una época histórica que coincide con el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones, Egipto, Grecia, Roma, etc. El inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura, alrededor del año 4000 a.C. La Edad Antigua se extiende desde el surgimiento de la escritura hasta la caída o el derrumbe del Imperio Romano de Occidente. Ya, esto, gracias, Adrián. Esto es importante, chicos. Creo que sí les dije también en clase anterior. Espero que le hayan anotado y si no, ahorita tómale nota. Esta última parte, la edad antigua se extiende desde el surgimiento de la escritura, 4.000 años antes de Cristo, hasta la caída o derrumbe del Imperio Romano de Occidente. Esto se da en el 476 después de Cristo. ¿Sí? Aquí le voy a poner 476 después de Cristo. DC, ¿no? DC. Acá. Ya estamos. ¿Ok? Entonces, entonces, por tanto, dura 4.000
476 años exactitos. ¿Ya? Esa es de la edad antigua. La más larga en las edades de la historia. No te estoy diciendo de prehistoria, ¿no? Ya historia es la más larga entre la de edad media, moderna y contemporánea. Es la que más dura, la antigua. 4000 AC hasta los 476 DC. ¿Sí? DC a C es antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? Ya. Este es el primer tema. Entonces, esa es línea de tiempo, ¿no? Línea de tiempo de la Edad Antigua y es del tiempo de las grandes civilizaciones, ¿ya? Que son las cosas importantes que debes tener, pero así a la agüita, ¿no? Surgimiento de la escritura. Esto es importantísimo, ¿no? Desde ahí parte, ¿no? Desde ahí parte. Y termina con la caída. La caída, digamos. No le pongamos derrumbe que confunde, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí estamos. Listo. Cosas importantísimas, ¿no? Y las primeras o grandes civilizaciones, esos son los temas que suelen, así se les suele llamar. ¿Ya? Listo. Bien, entonces ahí sí vamos. Grandes civilizaciones, que es lo que ya nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Para poder avanzar. Ya, eso, ya. Chévere, acá estamos con grandes civilizaciones, ¿sí? Aquí están las famosas Mesopotamias, bueno, Egipto, China, India, ya. ¿Qué es lo resaltable de esto? ¿Mm? ¿Qué quiere? A ver, las famosas grandes civilizaciones. Primero, como ya les había dicho, para que la gente se quede quieta en un territorio y no esté yéndose, es porque descubrieron fuentes de agua. Entonces, son comunidades, sociedades humanas que se asentaron en llanuras fértiles bañadas por ríos. Eso es clave. Fuentes de agua dulce, ¿no? O sea, ríos, ríos. Ahí vamos a encontrar estas grandes civilizaciones. Tuvieron numerosas ciudades, claro. Tuvieron sociedades jerarquizadas, ya quiere decir, ya hay orden de social. Hay unos que mandan y otros que son mandados. Sí, hay unos que se imponen sobre otros, las personas que se imponen sobre otras. Desarrollan importantes obras hidráulicas, embalses, acueductos, canales. Claro, acá la clave de estas civilizaciones será el manejo del agua, chicos. Los que tenían agua permanente estaban hechos. Son los que podían desarrollarse más rápido y crecer. ¿Sí? El dato que no había agua, chao, civilización. Así de fácil. Desarrollaron una importante arquitectura monumental, por supuesto, porque acá tenían una idea de politeísmo, de varios dioses, y tenían que ofrecerles a esos dioses muchas obras, entre ellas la arquitectura. ¿Sí? Tenían dioses humanos, divinizados, como eran los faraones, ¿cierto? Eran dioses. Pero otro que se moría uno de esos no podían coger y ponerle nomás así en una fosita común, así, no, pues pirámide para el señor que se murió, pues de faraón, ¿ya? Y que esa pirámide sea gigantesca, entonces mejor, ¿ya? ¿Qué más dice? ¿Tuvieron un gran desarrollo científico? Sí, 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 sí. Y fueron sociedades esclavistas. Esta palabra es clave, chicos, por favor, anoten. Edad antigua igual esclavismo. Ya, ahorita te voy a agrandar justamente esta parte para que no se te vaya a pasar. ¿Ya? Acá está, sociedades esclavistas, ya nada más. Aquí en el punto 7 de la lámina que estamos viendo, sociedades esclavistas. Esa es la clave por la cual desarrollaron estos compañeros ahí de estas grandes civilizaciones, ¿no? Fue a costa del trabajo cruel y explotado de, ¿no es cierto?, los esclavos. Esclavos, ¿ya? Pues son sociedades esclavistas, ¿ya? Aquí tenemos algunas fotitos de cuáles son esas, ¿no? Aquí están los mismos chinos, están los egipcios, están los babilonios, ¿ya? De lo que se ve aquí. Están también persas. Bueno, acá vamos a verles a todos en acción, vean.
Línea de tiempo de la Edad Antigua. Aquí está, chicos. Esto es súper chévere, esta gráfica. Con esto podrías quedarte tranquilamente en una imagen, ¿no es cierto? Un mapa en tu cabecita, un mapa mental podría ser, ¿no es cierto? Para que tú te des cuenta cómo está. Abajo tenemos todita la línea, ¿no? Desde 4000 AC hasta el 476 después de Cristo. Vean, nacimiento de Cristo está aquí y de ahí vamos para atrás, ¿no? 1000, 2000, 3000, 4000. ¿Ya? Los más antiguos, ¿sí? Y de los que no se tiene, sobre todo vestigios de que haya antes algo de ellos, ¿sí? Es como que salen de la nada estos sumerios, son estos sumerios, ¿sí? Los sumerios. Sociedad mesopotámica. ¿Qué significa mesopotámica? Chicos, mesopotámico significa entre ríos, entre ríos. Sociedad entre ríos, civilización entre ríos, eso significa Mesopotamia. Ya, y que son toditos los que están aquí, ya, falta India, ya, son mesopotámicos. Entonces, sumerios son los más antiguos y son los que justamente descubren la escritura, ya, ellos justamente al impregnar en unas tablillas de piedra, los símbolos de las letras, ¿sí? Que utilizaban, ya estamos hablando de escritura y empiezan a registrar todo lo que pasa, ¿sí? Ahí está la escritura. Son los sumerios. Entonces, los sumerios, primera legado, ¿no es cierto?, de estos sumerios, la escritura, ¿ya? Ahí tenemos los egipcios, sí, que más o menos tienen casi la misma época, 3500 por ahí años antes de Cristo, ya son los egipcios. ¿Sí? Cuando ven que se corta la línea, o sea que hasta aquí llegaron los sumerios, ¿qué quiere decir? Que fueron absorbidos, invadidos por otra civilización más grande, ¿sí? Entonces entraron en decadencia, se llama, ¿sí? Por problemas diversos, puede ser que se hayan quedado sin agua, sin alimento y por eso se decrecieron, puede ser que entraron en guerras con otras civilizaciones, puede ser que haya habido una catástrofe natural grandota, que también les consumió, ¿sí? Como al parecer pasó con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Unas ciudades por ahí, que según los relatos bíblicos sufrieron o sea, como la Biblia te dice que llovió fuego, ¿sí? Lo que se entiende ahora es que pudo haber caído un asteroide, se rompió, se partió el rato que entró en la atmósfera, y por eso se vio como lluvia de fuego, sí, que eran parchitas. Y sí hay vestigios de eso, ¿sí? Se ve cómo se derrite prácticamente, es una temperatura altísima a la cual fueron sometidas las construcciones de ellos y por eso se tiene hoy estas formas que quedaron así, como piedras cortadas, ¿no? Fueron pulverizados, no, fueron carbonizados realmente. Entonces, sí pasaba eso, pues. Sí, había una catástrofe natural y chao, civilización. Entonces, cualquiera de esas causas que les estoy diciendo son las que pudieron haber eliminado ya esta civilización, ¿no? Entonces vemos qué pasa con los egipcios, vemos qué pasa con los griegos, vemos qué pasa con los persas, ¿sí? Los únicos que se mantienen hasta ahorita son los chinitos. Ojo, por eso son potencia, ¿cierto? Estos son los chinitos, digamos que sus reinados acabaron en 1912, pero de ahí ellos siguen. Sí, el tema de los emperadores se acabó ahí, pero de ahí su cultura y toda esa cuestión sigue, con otro sistema económico y todo, pero siguen los chinitos, ¿no? Ok, entonces eso es lo que explica cada una de las civilizaciones. Vean, más chiquitas, hay una línea de tiempo chiquita, los fenicios no duraron mucho, ¿ah? Los griegos tampoco es que duraron mucho, ¿sí? Los persas, romanos, chinos, ¿no? Ya, entonces aquí está, miren, esto es chévere, súper didáctico como para que puedan ver. ¿Eh? A los griegos les ganan los romanos, a los egipcios les ganan los romanos, por eso ustedes ven que más o menos cuando termina Egipto y Grecia es porque Roma empieza a surgir, ¿sí? Entonces son ellos los que les ganan a los otros, ¿ya? Eso nomás es el asunto, ¿ok? Cualquier pregunta que quieren que tú, ya saben.
chicos, ¿no? Entonces aquí está Edad Antigua, Sumeria, por favor. Ahí le vamos a pedir, ¿no es cierto?, una lecturita que nos ayude, mi pana Miguel Paredes, por favor. Edad Antigua, Sumerios, 4000 a 2350 a.C. Aportaciones vigentes. Sistema sexagesimal, escritura cuneiforme, leyes escritas. Modo de vida, sistema sexagesimal, escritura cuneiforme, leyes escritas. Ya, facilito, sí. Lo concreto, lo conciso, ¿ya? 4000 a 2350, ¿ya? Esto es importante, esto también me gusta preguntar a las CNC, chicos, por favor, anoten, ¿no? Sistema sexagesimal, ¿sí? Sistema sexagesimal, sí, o sea, el número 6, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? O sea, ya tenían, o sea, sí tenían o sea, números ya manejaban eso, ¿ya? No solo fue la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir escritura cuneiforme? Porque eran escritas en tablas de piedra a manera de líneas rectas. Esa es, ¿sí? Unas líneas rectas dibujadas, ¿no es cierto? Pinceladas, ¿sí? Que estaban en una piedra. Esas eran sus tablillas, ¿ya? O sea, haz cuenta que tu cuaderno que tienes ahorita es una piedra en forma de tu cuaderno, ¿sí? Porque así mismo eran rectangulares, ¿sí? Entonces ahí empezaban a hacer las figuritas de las letras de ellos, ¿ya? Que son rectas, 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 rectas. Ya como el signo igual, más o menos, algo así, ¿sí? El signo igual y otras así, movimientos en ese sentido, era cada una de las letras. Esa es la escritura cuneiforme. Leyes escritas, ¿sí? Ya hay leyes, chicos. Los sumerios ya tienen leyes. O sea, ya saben que, por ejemplo, el ojo por ojo y todas esas cosas que son ese código Hammurabi, ya empiezan a diseñarse aquí con los sumerios, ¿ya? O sea, si haces algo mal, te va a pasar algo que está ya es tipificado, ¿sí? Está tipificado en una ley. Entonces ya tienen esto, es que es importantísimo para organizarse. Escritas, leyes escritas, ¿no? Con penas ahí. O sea, haces tal cosa y tienes una sanción. Por supuesto que estaba la pena de muerte ahí, ¿no? Eso dura largo. ¿Qué más nos dice? ¿No es cierto? Bueno, vamos a la siguiente. Acá están los sumerios. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Bueno, un poco en la medicina empiezan a ver algunas cosas interesantes. ¿Ya? Bueno, y ya estamos con el tema de los sumerios. No creo que vale la pena detenerse mucho ahí. Vamos con los fenicios. Ok, bien, ahí le vamos a pedir otra lecturita que nos ayude mi pana Alessandro. Adelante, por favor. Edad Antigua, Fenicios, 1000 a 539 a.C. Aportaciones vigentes: ingeniería, navegación, alfabeto, modo de vida, comerciantes, gobernantes, filosofía estoica. Gracias. Gracias, mi pana, ¿no? Entonces, sí, aquí los fenicios, estos eran navegantes, ¿no? Navegantes, les encantaba el mar, las primeras embarcaciones así chéveres y todo eso que ya pueden llevarles a otros lugares, entonces son estos fenicios, ¿sí? Comerciantes, obviamente, como pueden navegar, ¿no es cierto? Entonces, qué chévere, yo llevo cosas, traigo cosas de otros lugares, interesante, ¿m? Entonces son comerciantes. ¿Qué más? Gobierno, un sistema de gobierno ya lo desarrollan. ¿Qué más? Y filosofía estoica. Quiere decir, estoica es como la prefilosofía, ¿sí? Es la base de la filosofía que ya llegará con los griegos. Estos fenicios son interesantes, ¿ah? Sus legados dan muchas aportaciones a los griegos, ¿sí? Los fenicios, ¿sí? Tanto el nivel de gobierno, el alfabeto. Esto es diferente, verán, no se confundan. Los sumerios inventan la escritura, ¿ya? Pero ya quienes codifican, ¿sí?, en un alfabeto concretamente esa escritura son los fenicios. Se demoran largo, desde el 4000 hasta el 1000, imagínense, son 3000 años que van desarrollando, pero finalmente los fenicios son los que hacen esta labor importantísima, ¿ya? Entonces, esto es clave, ¿no? Esto es clave. Entonces, los fenicios hay que entender
Y los fenicios es como que sean un puentecito, estos para que lleguen los griegos, ¿no? Navegantes, comerciantes, gobernantes, y ya un poco la filosofía, la base, la empiezan a tratar ellos, ¿ya? Interesante civilización, parece chévere espiarles a los fenicios, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ahí estamos con otra, sí, ahí están, ¿no es cierto? Esta era la pinta de los fenicios, y en el mar, ¿no? En el mar. Mar Mediterráneo. Que dicho sea de paso, chicos, dicen que es de lo más bonito que hay hasta el día de hoy conocer este mar Mediterráneo. Es del sur de España, el sur de Italia, ¿ya? El norte de África, ¿sí? Todo esto está bañado por el mar Mediterráneo, perdón. Entonces aquí están, miren, los fenicios. Por eso se desarrollaron bastante bien estos pueblos, ¿no? También. La ventaja de estar cerca del mar y poderse embarcar para otros lugares, ¿no? Bueno, el tema de la navegación es lo duro de ellos y el alfabeto. Filosofía estoica que ya vimos. ¿Qué más está acá? Nada más. Creo que para tu examencito está suficiente. Bien, vamos con los egipcios. De estos sí nos quedamos un poco más porque de estos sí les gusta preguntar un poco más a la CNC. Vamos a pedirle a mi pana, sí, Mateo. Pana Mateo, ayúdanos leyendo, por favor. Ya, Alicia, ¿me escucha? Fuerte y Sí, claro, dale. ya, gracias. Edad antigua. Egipcios del 3035 al 350 antes de Cristo. Aportaciones vigentes. Matemática, movimientos sociales, arte, modo de vida. Grandes comerciantes, politeístas y agricultores. Ya, perfecto, pana Mateo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ya estamos. Egipcios, 3000, a ver, lo importante, 3000 a 350 antes de Cristo. Ya ven, los egipcios son el máximo exponente, te diría yo, de cómo fueron estas civilizaciones antiguas. Esclavistas, ¿sí? Dados a la arquitectura, dados también a las ciencias un poco por ahí, los astros, la astrología, la química, la matemática, es la alquimia realmente lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, en Egipto. Y súper religiosos, politeístas, claro, grandes comerciantes, obviamente, claro que sí, ¿ya? Agricultores, ¿sí? Agricultores. Ahí estamos, ¿no es cierto?, con estas famosas pirámides y toda su cuestión ahí, de los egipcios. Sí, antes decían que no había manera de que transporten en esa época los bloques que son gigantescos para construir esas pirámides. Ya se resolvió ese enigma, es a través de troncos cilíndricos unidos, ¿sí? En los cuales hacían como un piso, ¿no es cierto? Un piso que permitía transportar largas distancias a los bloques. Sí, ese fue el sistema que utilizaron para transportar los bloques de un lugar a otro, gigantes en realidad, pero no imposible. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esclavistas, chicos, esclavistas. El 90% de la población dentro de Egipto era esclava. Imagínense, el 90% era sometida por el 10%. Claro que ese 10% bien poderoso porque tenía todas las armas, unos militares súper estrictos, terribles, sanguinarios, crueles, ¿sí? Entonces, después tenían sometidos, ¿no? Entre ellos al pueblo hebreo, ¿no? Que es lo que les había comentado, justamente se celebra los días de la Pascua, que es la salida de la esclavitud. Ahí está un mapita, ¿no es cierto? Que también ahí nos dice
está el río que les atraviesa, es el río Nilo, Nilo, ¿sí? ¿No? El río Nilo, sí, que acá en este gráfico, se le está viendo, estoy moviendo el cursor, ¿no es cierto? Aquí está Egipto, partido por la mitad, verticalmente hablando, está el río Nilo. Entonces, imagínense, era lo mejor, lo que les decía, agua dulce, para estas grandes civilizaciones estaban hechos. Y por eso dominaron tanto, porque tenían fertilidad, ¿ya? Y por eso también otras civilizaciones no les quedaba más que hacerse a la esclavitud de los egipcios, porque ya en medio del desierto, por ejemplo, en estas islas que estás viendo por aquí, no había nada, pues, desierto. Entonces, les tocaba ir a Egipto a pedir comida y todo eso, y ya más bien se quedaban ahí esclavos, sujetos a lo que diga el faraón, ¿sí? Ahí era así, ¿no? Era así. O sea, el faraón tenía todo. Sí, alguien quería matarle, le mataba nomás. No les daba de comer, no les daba de comer. ¿Ya? O quería nombrar a alguien que sea también de alta jerarquía y que sea de uno de los pueblos esclavizados también. Ahí está el caso de José, ¿no es cierto? El caso de José, que es el hijo de, ¿no es cierto? El hijo de Jacob, es de pueblo hebreo, ¿no es cierto? Y que es muy inteligente, le aprende a leer, aprende a escribir egipcio, le enseña a su papá. Los hermanos le tienen envidia y por eso le tienen por muerto, le dejan ahí abandonado en una cueva, ¿no? Y le rescatan en Egipto. Un esclavo más, pero como es super pilas, va a parar en la casa del faraón, ¿ya? Y ahí pues demostrar sus dones, todo. Bueno, hay un incidente con la esposa del faraón, va preso, pero se comprueba que finalmente él no. Y hay un sueño, porque él tenía esta capacidad de interpretar los sueños. Y le interpreta al faraón un sueño, pues y él le nombra brazo derecho del faraón. ¿Ya? Esto es real, está en la historia, no solo bíblica, ahí en los mismos egipcios consta José, hebreo, administrando de los egipcios. Por eso es que es tan representativo que eso no se daba nomás. Pero miren, acá las mujeres, pues, emperatrices también, chicos. Eso notarán. Sí, alguna pregunta, creo que algún ratito sí tomaron de eso. Estas grandes civilizaciones, la característica de la edad antigua, acá ya no es que la mujer era divinizada, ya no, es una prehistoria. Acá la mujer más bien es bastante maltratadita, ¿sí? Bastante maltratadita. Egipto, las familias del faraón, ¿sí? Por tanto, si es que ya no quedaban más sucesores que mujeres, hijas de faraón, ellas eran las emperatrices, y ellas mandaban en el reino, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión solo de, ¿no? Solo de los egipcios. Pero claro, tenías que ser nobleza de sangre, o sea, emparentada directamente en la línea de sangre del faraón. Si no eras de eso, no te hacían ni caso, ¿no? Ahí sí nos maltratan como en todas las civilizaciones. Ok, entonces vean, eran súper esclavistas, como se pueden dar cuenta, ¿no? Bastante crueles de estos egipcios. Ok, vamos con el tema de legados, ¿no? Lema de legados. Okay, pero en detalle, porque sí, aquí suelen preguntar de Egipto bastante los cenecites. Vamos, lecturita, por favor, ahí, que nos ayude mi querida Alison. Alison, por favor. Legado cultural. Sistema de escritura jeroglífica, escritura alfabética egipcia, progreso en manejo de la numeración, la aritmética, la geometría y la observación de astros, calendario basado en la observación de los ciclos solares, adoración de dioses con ofrendas de comidas, bebidas y fiestas, así como la creación de alma y juicio a esta después de la muerte. Estas creencias egipcias influyeron en la religión de otros pueblos vecinos y particularmente en el pueblo hebreo, quienes lo transmitieron al cristianismo y a través de este
a la civilización occidental. Justo, vean, por eso les puse esta lámina. Miren, ¿sí o no? Juicio final, aquí habla los egipcios, vean, que hay un alma, también creían los egipcios. Vean, hay algunas similitudes interesantes, ¿ah? Digamos, como les digo, chicos, todas las civilizaciones, de una u otra manera, explicar de dónde, y si es que hay alguien superior, ¿no es cierto? Eso ha sido en toda la vida de la humanidad. Por eso yo a los hoy casi no les creo mucho, porque es como que salen de unos 4.000 millones de años que estamos aquí preguntándonos las mismas cosas. Y si tú tienes un hermanito menor o sobrinito y todo eso, naturalmente preguntan eso, ¿sí? Entonces no es mucho que escarbar, todas las civilizaciones hablaban de esto. Ahora, ellos en descubrir esto, se fueron por algunos lados, ellos creían en que había varios dioses, no uno solo, eso ya no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no es cierto? Politeístas, son astrólogos, insignes astrólogos, manejaban súper bien el tema de la posición de los astros con relación a qué, a sus cosechas, a eventos que van a pasar, ¿sí? ¿Qué más? La geometría. Esto es importantísimo, chicos. ¿Por qué surge la geometría en Egipto? Es pregunta de Cenecit, ¿sí? Porque ellos querían medir el nivel del río Nilo. Si según eso se dieron cuenta, vean, eran pilas, ¿no? Porque se dieron cuenta que subía y bajaba el nivel del río. No todo el tiempo estaba caudaloso. Había otras veces que bajaba. Según eso, ellos tenían que medir la altura del río para saber pronosticar bien sus sembríos y cosechas. Más agua, ¿no es cierto? Iba a inundar las cosechas, pero entonces tenían que ellos de ahí planificar bien cuándo iba a haber más agua, cuándo iba a haber menos agua, cuándo iba a haber escasez un poco, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es que el faraón le nombra a José su administrador, porque él le dice, el sueño que tuvo él eran las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y decía que las 7 vacas flacas se terminaban comiendo las vacas gordas. Pero un sueño horrible, que este tipo no podía volver a dormir bien otra vez. José le interpretó ese sueño y le dijo que las 7 vacas gordas, eran 7 años de bonanza, que iba a haber mucho caudal, mucha buena producción, mucha cosecha. Pero que después de eso iban a haber 7 años de vacas flacas, por eso se dicen de vacas flacas, no hay plata, no hay producción, hubo escasez, el río se contrajo muchísimo, casi a quedar seco, chicos. Imagínense lo que era eso para una civilización que vivía dependiente del agua. 7 años. Entonces, los pueblos aledaños de Egipto morían de hambre, mientras Egipto había guardado la provisión de trigo y podía dar a los demás, gracias a la revelación de José. Pudo parar en ese puesto, ¿sí? Es por esto, el manejo del control del agua y todas estas cosas. Él manejaba la geometría también y todo eso, pero más que eso era su fe, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, era la importancia que daba Egipto a estas cosas, porque era una gran civilización fundamentada en el agua. ¿Qué más? Los dioses, ¿no es cierto? A los dioses les ofrecían comidas, bebidas y fiestas. ¿Ven? Mientras ellos estaban haciendo eso allá, acá en nuestra América, ¿no es cierto? Antes de que llegue el pelo aquí, ¿no es cierto? Nuestros indígenas ancestrales hacían lo mismo. A los dioses les ofrecían comidas, bebidas, fiestas y también otros humanos. ¿Ya? Por eso los sacrificios humanos aquí en América, ¿no es cierto?, eran tan terribles y tan numerosos, era porque ofrecían a los dioses para que haya esto. Y mientras mejor el regalo, ellos veían que mejor iba a reaccionar Dios, los dioses. Por eso le mataban a niños y mujeres vírgenes.
Entonces, vean, aquí vamos explicando por qué. No es una cuestión que solo se dio en un momento y una época de la humanidad, no, también se dio en otros lugares, como Egipto. Bien, ¿ya? Pues bien, ellos creían que, y también creían que había vida después de la muerte, ¿ya? Es interesante. Ellos sí creen que hay, y que va a un juicio, y que después de eso va a haber una vida en la que el alma va a vivir. ¿No? Estaban bien, o sea, en común algunas cosas, ¿no? Con el Dios hebreo. El Dios hebreo hasta estas épocas ya se había presentado a los hebreos, ¿no es cierto? Ya se había presentado a Abraham, mucho tiempo atrás, inclusive, más o menos 1800 años antes. Estamos hablando de que Abraham tiene la revelación de el Dios judío, hebreo, ¿cierto? El que le regala el hijo, que es Isaac y toda la cosa. Entonces ya del Dios hebreo aquí, pero los hebreos no tenían poder, pues estaban sometidos a lo que los egipcios dicen. Hasta que terminan la esclavitud, su salida de Egipto, que eso es un hecho histórico. No creo que nadie pueda probar que se abrió el mar o cosas de esas. Ya, pero de que salieron y dejaron a los egipcios, se fueron los hebreos. ¿Sí? Entonces, el tema de religión está totalmente ligado con el tema cultural y los legados de estas civilizaciones. ¿Ya? Entonces, ahí está el asunto, chicos, ¿no? Y de hecho, combate el Dios de los hebreos contra los dioses de los egipcios. Por eso hay las 7 plagas, ¿no es cierto?, de Egipto, que les caen langostas, etcétera, el agua que se tiñó de rojo, bueno, tantas cosas. Eran muestras del otro, del dios hebreo versus los dioses que se habían construido los egipcios, ¿no? Y eso es lo que permite que salga el pueblo hebreo. Hasta que mueren los primogénitos de Egipto, entre ellos el hijo del faraón, ¿cómo sería que le quería que era el primogénito hijo del faraón? Y muere el niño, ¿no es cierto? Es por eso que da su brazo a tercero, porque ese faraón no quería que se vayan los de Egipto. ¿Qué va a querer esclavos, su mano de obra? Pues chicos, que no le paga bien, es maltrata y todo eso, y que se le vayan de su imperio, jamás. Sin embargo, termina cediendo y les deja que se vayan por la muerte de su primogénito, ¿no? Entonces, vean, ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Y el pueblo hebreo que ya sale al desierto, ¿sí? Hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces vamos avanzando, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos de Egipto? Vamos a pedirle otra lecturita, ¿sí? A ver, vamos con mi amiga Leslie. Leslie, por favor, ayúdenos leyendo, ¿ya? Legado de Egipto. Ingeniería hidráulica, construcción de diques y canales, desarrollo del arte como objetivo político y religioso, arquitectura monumental, inmortalidad, escritura cuyo alfabeto sirve al fenicidio y es base de Occidente, matemática. Sigue la de la derecha también. Los egipcios inventaron los jeroglíficos, el sistema de lenguaje escrito, hace 8000 años. Gracias a las inscripciones del antiguo Egipto, ahora podemos saber más sobre la religión, política, las guerras y la historia en general de esta civilización. Ya ven lo que les decimos, ¿no es cierto? Qué chévere que es que haya habido escritura. Muchos de los legados, de cambio, acá de nuestros indígenas ancestrales se perdieron porque ya nunca hubo escritura aquí, pues chicos. Los egipcios sí lograron desarrollar eso, tienen sus científicos. Es como estamos viendo aquí, son figuritas de actividades, de cosas de ellas que iban poniendo en orden y de alguna manera ya te da una construcción lógica de lo que ellos estaban haciendo, estaban viviendo. Entonces te dibujan personas, por ejemplo, aquí, cuando quieren hablar de una construcción, te hacen como un techito, alguna cosa así, ¿no es cierto? La provisión de alimentos, de cosas, te dibujarán un ave,
el trigo, cosas así. Entonces son jeroglíficos, son representaciones gráficas de las cosas que existen. No se le puede dar todavía escritura, porque para que sea eso, la letra en sí tiene que representar solo a la misma, ¿sí? No a otras cosas. Entonces, en este caso, la escritura de ellos, digamos, los jeroglíficos representan a otras cosas, ¿ya? Ya, pero tenían su manera de comunicarse, eso es lo importante, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí miren, si son observadores, la línea de tiempo de los egipcios iba más o menos desde los 3500 por ahí. Pero aquí nos dicen que hace años estaban ya. Sí, sí, sino que cuando te dicen que comienza la civilización desde los 3500, es que comenzaron ahí ya fuertes, ya a ser súper fuertes, grandes, un gobierno ya bien puesto, ¿no es cierto? Pero no es que desde ese año exactito surgieron. No, ya estaban antes, solo que iban desarrollando poquito todas sus cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice? Ya, aquí cosas importantes de esta lámina. Por favor, la ingeniería hidráulica. Sí, o sea, el manejo del río, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con construcción de diques y canales. Piensen ustedes que tenían un río gigantesco que parecía mar, que es del río Nilo. Entonces, ¿cómo aprovechan esos para llevar el agua hacia otros lugares? Es a través de esto. Diques son contenciones, chicos, son como paredes que hacen para encapsular el agua en un lugar, que no se vaya, ¿sí? Que no se vaya de ese lugar. En cambio, los canales es lo contrario, en cambio, fluyen, abren caminos para que el agua fluya para un cierto sitio. Entonces, dos cosas manejan muy bien ya los egipcios, diques y canales. ¿Ok? Claro, hay un montón de arte egipcio para muestras, pero no solo eso, también hay algunas figuras de sus dioses y todo. La inmortalidad, creían ellos, inmortalidad del alma, ¿cierto? El alfabeto sirve al fenicio, ajá, y es base de Occidente, ven cómo se interrelacionan las culturas, ¿no? Estos jeroglíficos que empiezan a desarrollar les servirán a los fenicios alfabeto, ¿ah? Matemáticas también importantísimo en los egipcios. Sí, matemáticas. Ya, vamos al ultimito, ¿no es cierto?, de los egipcios. Ahí le vamos a pedir una super lectura. Vamos a ver aquí a Anaí, por favor. Egipcios. Aportes a la civilización actual. Los egipcios lograron adelantos científicos y técnicos. Elaboraron dos tipos de escritura. Con esta escritura dejaron infinidad de textos. Fueron matemáticos e ingenieros. Crearon sistemas de numeración y fórmulas para medir las tierras y establecer sus límites cuando las inundaciones los borraban. Sus monumentales construcciones y sus canales y embalses revelan grandes conocimientos de ingeniería. A los egipcios les debemos el calendario que usamos. Los egipcios aportaron la columna, el arquitrabe y la iluminación interior sin ventanas. Nos heredaron conocimientos médicos y quirúrgicos debido a sus técnicas de embalsamiento. Acumularon considerable información sobre las propiedades de los metales y sobre la vida animal y vegetal. Gracias. Chévere. Entonces, vean, vamos cada vez completando más, ¿no es cierto? Entonces, unos buenos construccionales, como vimos ahorita y todo. ¿Qué más estaba por aquí? Esta palabrita, ¿no? A ver, los egipcios aportaron en tema de construcción. La columna, ustedes sí saben que son las columnas, ¿no es cierto, chicos? Son las partes que sostienen, ya, son esas edificaciones que sostienen una construcción. Sin columnas se cae. Cuando hablamos de pisos, ¿cierto? Tiene que haber una columna fuerte. Ya, los de ellos ya justamente las columnas. Es un tremendo aporte de la ciencia. El arquitrabe.
seguramente no conoce este término, te lo indicamos, dice inferior de las constituyen el entablamiento de un edificio clásico, ¿ya? Es decir, que soporta la construcción, chicos. Es básicamente. De la construcción, podríamos decir, es, casi como los cimientos, ese es del arquitrabe. Ellos sabían que tenía que haber algo fuerte abajo para que pueda sostener todo lo que viene, inclusive las columnas. Entonces, estos cimientos vienen a ser el arquitrabe. Arquitrabe, chicos, ¿sí? Arquitrabe. ¿Ya? Tenemos la iluminación interior sin ventanas, dice, ¿no es cierto? Iluminación interior sin ventanas, vean. Ajá, claro. Diseñan ellos, súper aniñados, vean. ¿Ya? Nos heredaron conocimientos médicos y que correcto. El maquillaje para las chicas, ¿cierto? Esto viene de Egipto, ¿ya? Y técnicas de embalsamiento, de los muertos, ¿sí? Como vida después de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Conservar a los cadáveres de la mejor manera. ¿Cómo lo hacían? A través de ciertas sustancias químicas que cuerpos, chicos. Y es así que logran mantener una buena cantidad de años y por eso nuestros arqueólogos entonces han encontrado inclusive hasta ahora ciertas, todo eso que todavía tienen algo de las partes del cuerpo bien, o sea, relativamente bien para los miles de años, ¿no? Entonces, porque ellos utilizaban estas técnicas de embalsamamiento, ¿ya? No a todos les hacían eso, pues no, pues solo a los de la nobleza, ¿no es cierto? Pero tenían estas técnicas, que es importante, ¿no? Qué bien. Y un poco de la tabla periódica ya nace aquí, ¿no es cierto? De tu tabla periódica de los elementos químicos, pues ya empiezan ellos a descubrir. ¿Qué les llevaba o les tenía tanto afán para descubrir las cosas? Es que ellos no querían que llegue la muerte, chicos. ¿Ah? Querían eliminar la muerte. Querían que ese paso, digamos, hacia la vida inmortal no tenga que pasar por esta fase. Sí, entonces querían conservar el cuerpo de la mejor manera, buscaban una piedra filosofal, se llamaban, que había un compuesto que permitir tener, era un elixir, ¿no es cierto?, para la vida, que ya no te mueras. Entonces buscaban eso, naturaleza, cavaban, excavaban, buscaban por ahí con las plantas, los animales, esto, el otro. Entonces, en medio de eso no descubrieron la piedra filosofal, pero descubrieron muchas otras cosas química, ¿no es cierto? Reacciones, sobre todo, de los materiales y todo. Entonces, ahí es por eso, pero eso era lo que les impulsaba a descubrir. Esa era su razón de investigar. La inmortalidad. Y esto, igual, chicos, lo mismo que el ser humano ha querido hacer todo el tiempo. Y hoy más que nunca. ¿Se acuerdan cuando recién en clases yo les dije, ojalá puedan ver este documental, este especial del Miklos Lukács, ¿no es cierto? Este profesor universitario británico de raíz húngara peruana y que hace una investigación sobre el transhumanismo que está de moda. ¿Qué es lo que está diciendo la ciencia actual? Hoy, chicos, hoy, 13 de abril, mientras estamos nosotros en clases y todo eso, hay una corriente científica súper fuerte en Silicon Valley, les hablo en Europa, en China y todo eso, que quieren evitar ya que el ser humano muera y quieren prolongar la vida, no ya 100 años, pues 200, 300 años. ¿Mezclando qué? El cuerpo humano con componentes ajenos al humano. Electrónicos, nanotecnología, modificación genética. Pues hablamos del transhumano. Ya no es del poshumano, sino el transhumano. O sea que ya está transformado. ¿Sí? Ya no es solo ser humano, sino está compuesto de otras cosas más. ¿Para qué? Para evitarle la muerte. ¿Sí? Entonces veremos cada vez más corazones artificiales, más hígados artificiales en impresora 3D, cerebros artificiales,
y si es que ya se mueren tus tejidos de la piel y todo eso, pues habrá una modificación genética que te permita que ahora duren más, ¿no es cierto? Por si acaso, las cremas antiedad que usan las mujercitas, ¿no es cierto? Para que no se les vean las arrugas, sí, han descubierto que vienen mucho de los fetos abortados, ¿no es cierto? Porque esa sangre, todo esto que contiene un feto, ¿no es cierto? Está llenito y potenciado todos los componentes que se requieren, en cambio, cuando ya estamos viejitos. ¿Sí? La sangre mismo y todo eso. Tiene otro nivel, ¿no es cierto?, de carga y que permite que esto sea excelente para los viejitos, en cambio, que ellos vivan mejor y todo eso. Entonces, las industrias de cremas, las industrias de todas estas cosas, ¿no es cierto?, pues tratan de utilizar todos los componentes para que viva más la gente, pero eso sigue siendo básicamente biológico. Lo que yo te digo es mucho más avanzado. Ahora los científicos quieren ir a insertarte componentes externos ya del cuerpo para potenciarte. Entonces tendrás un hígado artificial, un riñón artificial, o sea, ya hay eso, ¿no? Pero digamos hechos a través de 3D y todo eso, ¿ya? Cerebros. Sí, yo les contaba ahí en esa clase, ¿no es cierto?, que hay personas que se han cortado las piernas o sacado los ojos solo para ponerse otros ya especializados y potenciados tecnológicamente, ¿ya? Y ahí está, hoy en día, y están andando ahí con sus piernas artificiales, entonces mucho más fuertes y todo. Bien, el tema de Terminator, ¿cómo se llamaban? De los X-Men, ¿no es cierto? De todo lo que es los mutantes. Prácticamente, chicos, estamos ya entrando a esa era. ¿Desde cuándo? Desde estas civilizaciones egipcias. 3.000, 4.000 años antes de Cristo ya estaba el ser humano queriendo llegar a eso. Vean, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice, para que vean, ¿no? Entonces, bien, y vamos con los griegos. Esperen un momentito, antes de ir a los griegos yo quisiera ir con otro, porque ya con los griegos nos vamos a los romanos y ya no hay chance de volver a otras civilizaciones. Vámonos con esto, los chinitos es mejor, y los persas. Ajá, sí, vamos con los chinitos, ¿sí? Los chinitos que les gusta también preguntar a la Cenecid un poco. Vamos a ver, sí, aquí le pedimos que nos ayude a mi amiga Jennifer. Jennifer, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Ya, chinos 2500 años antes de Cristo y 1912 después de Cristo. Aportaciones vigentes. Brújula, papel, arroz. Modo de vida. Agricultores, supeditados al emperador, filosofía oriental. Perfecto, chévere, gracias, Jennifer. Entonces, sí, agricultores era la mayor cantidad, ¿no? Esa es la cuestión. También esclavistas que vas a pensar que ha sido un paraíso China, no, muy esclavistas de ellos también. Lo que si te digo, una característica muy, muy especial de ellos es que son gente muy paciente, ¿sí? Que pueden estar horas de horas, ¿no es cierto?, en el tema de los telares y de su fabricación de su ropa con la seda, los pigmentos también que utilizaban para la seda. Todas estas cosas implican mucha paciencia, trabajo manual. Ahí eso les gustaba mucho, ¿no? Los chinitos de antaño. ¿Qué más? Descubren la brújula, descubren el papel, ¿no es cierto? Y para imprimir manualmente, sí, que es lo que harán ellos. Su dieta está de arroz, básicamente es el alimento predilecto de ellos. No toda la vida comían ratas, por si acaso. Eso se da ya en la era moderna, en la edad contemporánea, bajo el gobierno del Mao Zedong, ¿sí? Donde la pobreza fue abismal y eran millones de chinitos sin comer, pues empezaron a echar mano de lo que había, ¿no? Pero antes no, una dieta bastante rica en carbohidratos, más bien del arroz. ¿Qué más? El emperador, ya ven, ahí está el emperador, hacía y deshacía ahí, ¿no? Y él el dueño de la autoridad completa. Aquí vive o muere una persona si yo digo que viva o muere esa persona, es el emperador, ¿sí?
¿Qué más? Bueno, hay muchos más inventos. Tenemos el tema de la pólvora, ¿sí? La pólvora, como no un uso militar, sino un uso para las fiestas de los dioses, ¿sí? Para elevarles como un presente a los dioses, un regalo especial era la pólvora, ¿sí? Y hacer unos fuegos artificiales, de allá vienen, chicos, de los chinitos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la pólvora, está esto, la arquitectura es una cosa maravillosa, como la que tenemos en esta otra lámina, ¿no es cierto? Y siempre es su mitología, ¿no es cierto? Politeísta, el tema del calendario chino, que hasta ahora ellos lo tienen, es el diferente a Occidente, ¿cierto? Ellos hablan del año del mono, el año del chancho, de la rata, bueno, tienen ahí sus maneras de medir el tiempo. El dragón es una cuestión importantísima, ha sido siempre parte de su mitología, ¿no? Los dragones, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos, claro, ellos están a orillas del Océano Pacífico, correcto. ¿Qué más decimos? Filosofía oriental, por ejemplo, en la parte de medicina está la acupuntura, ¿sí? Ellos tienen, dicen que tenemos centros energéticos muy parecido a lo que hablan los hindúes, ¿no es cierto? De los chakras, los chinos también hablan de centros energéticos y que tu cuerpo, ¿sí? Está en equilibrio energético con el universo. Y una enfermedad quiere decir que se rompió ese equilibrio energético con el universo. Entonces, ¿qué es lo que hacen con las agujitas de las acupunturas? Es, son como, perdón, vienen a ser como antenas. Tanto que te pinchan a tu cuerpo, esa agujita atrae energía del universo para que se nivele o se equilibre tu cuerpo. Eso es lo que hace, es la filosofía de la acupuntura, si por si acaso no sabían, ¿no? Entonces, habla del equilibrio, dice que el cuerpo enfermo está desequilibrado, entonces a través de los pinchacitos te vuelven a equilibrar. La cosa es que para ciertas enfermedades, chicos, ha resultado bastante buena, sobre todo lo que es el manejo del dolor, muy bueno. Dolores muy fuertes de articulaciones, de un golpe, o para los mayorcitos, sus artritis, artrosis, entonces, los pinchazos les dan muy buen resultado. Entonces, todo esto es tema de acupuntura, medicina china, ¿sí? No reconocida totalmente en el mundo occidental, eso sí, hay que decir, pero para ciertas dolencias y cosas de estas, pues, ha demostrado efectividad, ¿no? Bien, para otras no. Bien, vamos con los persas, ¿no es cierto? Los persas, que vendrían a ser la ultimita de esta saga. Ahí vamos con una lectura, por favor. A ver si es que nos puede ayudar mi querida Abigail. Adelante, por favor. Persas, 1500 a 330 a.C. Aportaciones vigentes: política, ética y arquitectura, modo de vida, monarquía absoluta, conquistadores y comerciantes. Gracias, Abigail. Se ven ustedes, ¿no? Los persitas, ¿no? Los famosos persas de la película 300, donde se les ve luchando contra los espartanos, ¿no es cierto? Griegos. ¿Ya? Entonces, fue real, obviamente, esa batalla, ¿sí? Eran muchísimo menos cantidad de espartanos, pero infinitamente menos espartanos, contra los famosos persas, ¿no? Estos persas, pues, llegaron a ser tan grandes porque utilizaban dos cositas, chicos. A ver, la parte militar era, ellos contrataban mercenarios para que sean sus militares. ¿Qué es esto? O sea, ponen a competir y decían, a ver, los mejores acá, y les vamos a pagar el sueldo a los mejores combatientes que demuestren ser así súper eficientes en el combate. Entonces iban conquistando tierras y les ponían así a los mejores para que vengan a trabajar por sueldo. Sí, les pagaban bien para que defiendan o ataquen, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que quiera hacer el emperador persa, ¿no? Entonces eran mercenarios, de ahí viene el término mercenario, ¿sí? Que yo o sea, hago cualquier misión, tú me pagas por esa misión,
sino no era porque es que el faraón o el emperador o lo que sea, no, no, no. Me pagan y yo hago la misión, punto. Sí, entonces eso les permitió tener muchos buenos resultados, salvo con Grecia, pero con otros pueblos sí que les iba bastante bien. ¿Qué más están los persas? Ah, y la otra, digamos, columna que les permitió a ellos desarrollarse súper fuerte fue el gobierno. Ellos diseñaron el sistema de gobierno por provincias, chicos. ¿Sí? Por provincias, no les llamaron así, les llamaron satrapías. Satrapías. ¿Sí? Satrapías, que eran básicamente extensiones de terreno demarcadas, delimitadas, donde había un gobernador que se llamaba sátrapa. Y cada uno de ellos se dedicaba a mandar en esa provincia y sobre todo a recaudar impuestos para pasarle al gobierno central. Es prácticamente como administramos ahora, ¿sí? Como administramos ahora. ¿Cuál fue el error de ellos? Darle mucha, no controlarles tanto a estos sátrapas y que terminaban robando y pasando menos de la plata que debían pasar, se quedaban ellos con una cantidad. Entonces eso es corrupción, ¿no es cierto? Y cuando entra la corrupción, ese reino está ya en peligro. Sí, por eso cayó Persia. La deshonra de lo que no pudieron ganarles a los griegos y sus propios problemas internos de corrupción con los sátrapas y las satrapías, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? También eran creyentes de politeístas, etcétera, etcétera, güey. Ok, monarquía absoluta, lo mismo, ven, vamos viendo, son esclavistas, un monarca que decide todo, ¿eh? Son estructuras comunes de todos estos imperios que estamos viendo, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos con los persitas? La política, lo que les digo, la administración política, que si controlaban bien la administración, podían durar más, ¿no? Pero realmente hubo mucho problema ahí. ¿Qué más? Sí, arte guerrero a través de los mercenarios, ya habíamos visto, y bueno, fue un imperio bastante grande de los persas, ¿no? Bastante grande. Listo, bien. Entonces, estamos con estos persitas, y ahí sí, ¿cuánto tenemos? ¿Cuarto de hora ya? Sí, ahí sí podemos ya ir a los griegos. Chévere, vamos a los grieguitos. A los grieguitos, sí, aquí estamos, justamente, ¿no? Ya, con los grieguitos vamos terminando, chicos, ¿ya? Vamos con una lecturita que nos ayude, por favor, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Edad Antigua, griegos, 1200 a 146 a.C. Aportaciones vigentes, literatura y poesía, geografía, astronomía. Modo de vida, división de ciudades, politeístas, antropomorfos, vida con alto nivel cultural. Perfecto, gracias, Jean-Pierre. Ya, esta es, ¿no? Entonces, ya o sea, ya son más modernos, verán. Si estuvieron atentos a ver las líneas de tiempo de las otras civilizaciones, a ver, 4000, 3000, más o menos por ahí está. Los griegos son más modernitos, entonces ellos ya vienen absorbiendo conocimiento de todos los demás, especialmente de los fenicios, ¿sí? Y los fenicios de los egipcios. Ya, entonces todo esto, este cúmulo de conocimientos y cosas, Grecia los absorbe ya. ¿Ya? Punto número 1. Punto número 2, ¿sí? Los griegos, ¿por qué son tan importantes estudiarles y por qué la CENESID toma varias preguntas de estos? Porque ellos le riegan a Roma sus conocimientos y Roma nos trae acá a través de España, provincia romana, ¿ya? Entonces, es por eso es que todo este sistema de conocimiento pues, de Occidente nace en Grecia. De tal manera que si tú eres un chico que naciste en Islandia, Alemania, España, ¿sí? Italia, México, Ecuador, Perú, ¿no es cierto? Toditos somos Occidente de estos países que te acabamos de nombrar. Occidente. Y toditos, Estados Unidos también, obviamente, ¿no? Toditos tenemos la base cultural de los griegos. Acuérdate, es Grecia, Roma, España, Latinoamérica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si es que eres europeo o estadounidense, pues llegará a través de los ingleses, Estados Unidos, ¿ya? Que también fueron influidos por Roma, ¿ah?
¿Ya? Entonces, quieras que no, Grecia le tienes que estudiar de ley para poder entender. ¿Ya? Entonces, aquí está, por eso son más modernos, están viendo, y duran menos también, pero no duran 4.000, 5.000, así como los otros, no duran tanto. Pero lo que, o sea, lo poco que duran en relación a los otros es súper productivo. Eso sí, ya, porque la clave estuvo en qué, en su conocimiento. Vea, aquí está, ¿no? A ver, vamos a ver, por el tema de la política nomás. Quiere decir la administración de gobierno. Ya, lo que acabamos de pasar el domingo, ¿de qué invento de quién fue? De los griegos, la democracia. Claro, no así como el domingo. No votaba todo el mundo. No, votaban gente seleccionada previamente. ¿Y qué era esa gente seleccionada? La gente que tenía propiedades y que tenía una influencia en la sociedad. Sí, de clase social, o sea, alta. Solo ellos podían votar en Grecia, por si acaso. No era todo el mundo. Peor, edades de jovencitos. No. Eran muy seleccionados los que votaban, pero ya votaban. Y ellos iban a ir a un senado, que ese senado ya tenía voz mucho más fuerte ante el emperador. No es que le quitó poder. No, el emperador seguía siendo el emperador, pero ya tenía como este consejo, ¿sí? Que venía a hacer esta asamblea, que les decían qué pensaba la gente, ¿no es cierto?, acerca de ciertos temas. ¿Ya? Esa es la cosa. Entonces, política full, administración de gobierno, los conceptos de política, ¿qué es gobierno? Entonces, ya sale ahí, pues, ¿qué es democracia? Kratos, ¿no es cierto? Gracia, demos, ¿ya? El poder en el pueblo. Ya nace aquí, pues, chicos. Imagínense, solo para hablarles de política, ¿no es cierto? De ciencia política, ¿ya? ¿Qué más? Politeístas antropomorfos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, igual, creían varios dioses, claro. Pero ¿cuál es la diferencia, verán, chicos? Aquí hay una cuestión importantísima. Vimos que los persas son politeístas, los chinos son politeístas, los egipcios son politeístas, los sumerios, los fenicios, los hindúes, ni hablar, pucha, ni a miles de dioses. Tienen hasta ahora miles de dioses. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia de los dioses griegos? ¿Sí? Los dioses griegos tienen características humanas, emociones, personalidades, sufren, se alegran, se pelean entre ellos. Eso no pasaba con los otros dioses de las otras civilizaciones. Entonces sí se puede hablar de una evolución, siendo que son politeístas, sí, tienen una evolución, piensan diferente. ¿Sí? Los dioses de los griegos son más animados, pues ahí está el dios Baco, está el dios del Zeus, ¿no es cierto? Está bueno, todos los que te puedas imaginar de mitología griega. Ahí quieres investigar un poco más, excelentes libros, la Ilíada y la Odisea. Sí, con eso tienes bastante idea de qué estamos hablando. Aquí son cortitos, son poemas, puedes leerte sin problema. Puedes entender muchas cosas, ¿no es cierto? Y por qué Grecia era Grecia, y por qué nos influye tanto. Entonces, aquí está el tema. Inclusive, hablando de dioses, tenían un dios desconocido, chicos. O sea, te da la medida de que ellos reconocían que hay algo que estaba fuera del alcance de ellos. Sí. No es que todo estaba concebido dentro de sus dioses, no. Tenían uno que se llamaba Dios desconocido, inclusive le hicieron un monumento al Dios desconocido. ¿Ya? Y San Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol, cuando va para allá y quiere evangelizarles, están pilas que ve eso. Dice, ellos creen en un Dios desconocido. Ay, entonces este es del que yo les vengo a hablar. Acá sí le conocemos, dice. A nosotros, del pueblo judío, ya se nos presentó ese Dios desconocido para ustedes. Y se llama Jesucristo y toda la cosa. Vean, qué pilas. Y de esa manera les metió el cristianismo. ¿Ya? Porque Pablo era educado, Pablo fue educado en Roma, como decirte ahorita te fuiste a estudiar en Harvard, en Yale, en Stanford, en lo que sea, ese era Pablo el romano, el apóstol. Fue bastante educado, obviamente sabía que Grecia tenía esta mitología, y supo por dónde entrarles. Vean, entonces vean, de ahí, ¿qué más dice? Literatura,
poesía, geografía, astronomía, bueno, literatura les acabo de decir, poesía les acabo de decir, Safo de Lesbos, el teatro nace aquí en Grecia, el teatro, las obras teatrales, la geografía, la astronomía, ¿m? ¿Sí? Ahí está la democracia, como habíamos visto, ¿ya? Acá está, y tienen salida al mar también, ¿no? Tienen salida al mar los grieguitos, ¿no? Atenas y Esparta son ciudades súper importantes, y obviamente se dividen. Por ejemplo, Esparta era la ciudad militar, militar. Es como mandarte aquí a la ESMIL, ¿no es cierto? Aquí en Quito, a la ESMIL, a la escuela militar, es como una ciudad, ¿no es cierto? Igualito era ellos. En una ciudad se preparaban y se formaban los mejores soldados, ¿no? Si nacían niños con problemas de salud, chao, les mataban, chicos. Tenían que ser varones que estén bien, bien puestos de salud. Si no, no les admitían. Así de exigente era la cosa, así de cruel también, los griegos, ¿no? Entonces, en Esparta estaba la parte militar y en Atenas estaba la parte intelectual, política. Ahí estaban los filósofos, ahí estaban los políticos, los administradores del gobierno. Tenemos más ciudades, obviamente, aquí estamos, ¿cierto? Salónica, Alejandría, que se llama, etcétera, etcétera. Bueno, ya, y vean, para que nomás vean, tengo una idea, ¿no es cierto? Toda la relación de las ciencias que pulularon en Grecia. Ya dijimos la política, la antropología, estudio del origen del hombre, de dónde viene. Ya nace en Grecia, chicos. ¿Sí? Sociología, interacción con los demás. Psicología, el comportamiento del hombre, por supuesto, pues. Los dioses mismos, la mitología griega te habla de una psicología ya, de un comportamiento. ¿Sí? Las matemáticas, la estadística, la contabilidad, ¿sí? La informática, ¿sí? La geografía, la historia. Aquí está, pues, del primer Herodoto, pues, el primer historiador, digamos que oficial, Herodoto, ¿sí? Economía, derecho, full. Derecho griego, ¿sí? Pero que los romanos le harán mucho más, en detalle, ¿no? Harán mucho más, desarrollarán mucho más de esto. ¿Qué más? Y para que tengan una idea, ¿no es cierto? Para ir terminando ahora con Grecia, vean la distancia y con Roma. Porque con esta comenzamos la próxima clase. Entonces, aquí está Atenas, aquí está Olimpia, aquí está Grecia, ¿no? Tienes que cruzarte, ¿no es cierto?, Mediterráneo para llegar a la botita, a la parte de acá que está Roma. Entonces, vean, los griegos le resisten a los persas. No les pueden ganar los persas numerosos, fuertes, ¿no es cierto? Bueno, y todo lo que, mercenarios, etcétera, etcétera. No pueden con los griegos, ¿no? Pero los romanos sí. Imagínense cómo era el ejército romano. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, películas que podrías ver, ¿no es cierto? Como para que te vayas ambientando en esto, ¿no es cierto? Un Hércules, ¿no es cierto? Así películas suaves, ¿no? No quiero poner así algo tan aburrido, ¿no es cierto? Pero para que vean un poco cómo era Grecia, ¿no es cierto? Grecia. Y libros, chicos, esto sí que yo sí te recomendaría, sea lo que sea que vayas a seguir en la universidad, por Dios, léele a Aristóteles, Platón, Sócrates. Ya, pero si te aburre un poco y todo eso, por lo menos Aristóteles, la lógica aristotélica, ¿sí? Que son los silogismos, entonces sí vamos a ver con nosotros también en lógica, ¿sí? Sí, vamos a ver. Pero mejor si lees directamente del autor, vas a darte cuenta de muchas cosas que hoy el mundo está patas de arriba, ¿no es cierto? Está confundido y todo eso porque justamente no tiene una base lógica adecuada. Y aquí hace 2000 años, más de 2000 años, ya había algo muy elaborado con estos pensadores, filósofos griegos. Léete la Ilíada, léete la Odisea,
Sí, y te acuerdas que les dijimos hace unos días, tienes que leer, ¿cierto? Para que puedas desarrollar la habilidad de detectar las preguntas del CENESID con esos textos largotes y en poco tiempo tienes que entrenar. Entonces, lecturas recomendadas ahorita ya. Vamos a lo básico, los clásicos griegos. Lee Aristóteles, lógica aristotélica, cualquier tratado de lógica aristotélica, la Ilíada y la Odisea. Si tienes tiempito, le puedes leer a Platón, que es más soñador y todo eso es chévere también. Ya, pero con eso tienes. Sí, jovencitos, jovencitas, estamos jóvenes, despiertos, intelectuales, que no se dejen llevar como borregos, ¿no es cierto?, ante una ideología extranjera o lo que sea. Tienen que ser bien parados, ¿no es cierto?, con criterio. Y aquí está justamente la raíz del criterio. Toda profesión que tú vayas a seguir, necesitas la lógica aristotélica. Seguirte por el lado de las ciencias, matemáticas, físicas, cosas, lógica aristotélica. Por lógica puedes resolver muchos problemas. Si te vas para las habilidades blandas, digamos, más de tipo administración de empresas, no sé, pues, psicología, cosas de estas, pues igualmente, lógica aristotélica, de quieras o no, tienes que saber eso. Ahí sí. Ahí sí yo digo sí a la CENESID, a esas preguntas yo creo que en toda universidad deberían tomarlas. A esas sí. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es Grecia. Esto es Grecia. Y eso es lo que tú hiciste el debercito, ¿no es cierto? Y viste los aportes hacia Roma. Entonces, no se puede entender, ¿no es cierto?, Roma si no hay Grecia. ¿Ya? Entonces, Grecia es la madre del conocimiento. Sí, la madre del conocimiento. Por eso el debercito que hiciste la clase anterior, ¿ok? Entonces, bien, y que ya vieron ahorita, ¿no es cierto?, ustedes como algunos de los aportes y legados ya están por aquí, pues que son los que me pusieron en su deber. Algunos están en otros deberes, ¿ah? Vamos a ahondar más la siguiente clase ya cuando entremos a Roma para ver, ¿no es cierto?, ya que nomás es lo que funcionó más, funcionó menos en Roma de Grecia. ¿Ok? Hasta ahí, digamos, chicos, estamos bien. ¿Preguntitas? ¿Algo no muy claro? ¿Algo que quisieran profundizar? ¿Ya? Ahí estamos. ¿Algo por profundizar, chicos? ¿Algo que quisieran más saber? Si no, ya saben, como estamos de martes a jueves, hoy no hay debercito y no hay tarea, tranquilos, simplemente revisen, ojalá puedan hojear un poquito los libros que les digo, los autores que les digo, ¿no es cierto? Y van sumando un poco más de conocimientos. Pero por Dios, chicos, ya hasta aquí llegamos nosotros en cuanto a transmisión de información, ¿no es cierto? Y todo eso, desarrollo, ya haremos pruebitas, simuladores, etcétera. Pero necesitamos que leas, lee, por favor. Ahora te acabamos de recomendar lecturas positivas y necesarias. ¿Ok? Nada más, chicos, entonces, si no hay preguntitas, nos vemos el día jueves. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye, 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 bye. Hasta luego, sí. Hasta luego. Adiós, chicos, adiós. Bye, bye, bye.